la conversación con Correa. Carlos, ¿me escucha ahí? Sí, le escucho. ¿Usted me escucha bien? Sí, lo escucho. Estaba diciendo que es una situación que lo excede al caso de Contreras. Sí, no, esto es básicamente un caso dentro de una política estructural de restricciones a la libertad de expresión y limitaciones a la libertad de expresión. Como decías tú al principio, efectivamente este es un canal que cambió su línea editorial y es un canal donde hay muy poco espacio para la crítica gubernamental. Y hay que decir que el caso de Zahir, estuvo el conflicto con el diputado, pero también mencionó en otra parte de su entrevista a Diosdado Cabello. Hmm. Y mencionó casos graves de corrupción o casos de incumplimiento por parte de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es una figura muy importante en el régimen venezolano, casi que tiene un papel relevante, es uno de los presidentes del partido, pero además de eso tiene una influencia relevante. Su programa de televisión, que se llama Con el Mazo Dando, Claro. se convierte en la antesala muchas veces de la represión a líderes sociales, medios, periodistas. Entonces, este caso lo que refleja es una política estructural de restricciones a las libertades y además habla de que no hay posibilidades para la crítica desde ningún sector. Y no me refiero al caso de Said Contreras, sino que también se han silenciado voces dentro de las filas o de los sectores cercanos al chavismo que no admiten ningún tipo de crítica. Es decir, no se admite la crítica, no se admite de alguna manera cualquier voz que pueda cuestionar el liderazgo, la gestión, desde aspectos muy concretos a otros más generales, y muchas veces casos como el de Zahir se repiten en medios, en radios, en estaciones de radio, televisoras con mucha frecuencia. Hay que decir que las televisoras y las radios en Venezuela representan el 80% de los medios de comunicación que existen o a los que tiene acceso la gente. Y todavía tienen alguna influencia, pero la gente sabe que efectivamente por allí no van a conseguir información y recurre a otro mecanismo, a otra estrategia para enterarse de lo que pasa en el país. Hmm. Es importante esto que marcaba Carlos respecto del papel de Diosdado Cabello. Recordemos, por si alguno no lo recuerda, digo, con el Mazo Dando, el programa de Diosdado Cabello, son programas de 3 horas, 4 horas, en los cuales Diosdado Cabello va mencionando un personaje por personaje, declaración. Es como, va haciendo un trabajo casi como si fuera en la era de la Inquisición, marcando quiénes son los herejes que se animan a criticar justamente al régimen chavista, ¿no? Y estamos hablando, insisto, de una figura muy poderosa. Ahora, digo, ¿la situación se queda en los despidos o todavía sigue habiendo casos de, por ejemplo, de arrestos, de detenciones de periodistas como ha habido en el pasado? Mira, lo que ha venido pasando en los últimos 2 o 3 años es que a muchos periodistas, pero no solo periodistas, sino también líderes sociales o personas que dan información a través de sus redes, ¿no? Porque toma en cuenta que el ecosistema de medios se ha achicado en Venezuela, es Mm. decir, ahora es mucho más pequeño, hay menos periodistas, hay menos medios. Para que te hagas una idea, en Venezuela había alrededor de unos 100, un centenar de periódicos y hoy están circulando diariamente quizás dos, irregularmente quizás 20. Entonces los periódicos ya no existen. Entonces estamos hablando de periódicos regionales muy importantes, o sea, periódicos en ciudades que tenían diarios con mucha fuerza, mucha circulación. En las radios hay muchísimas emisoras de radio, pero muy pocas ofrecen información sobre temas de interés público. Entonces la dinámica de, de, de mecanismos en los cuales la gente se informa está siendo derivada a redes sociales. Por eso se persigue y se criminaliza. Y se utiliza una denominada ley contra el odio que tiene sanciones más duras que para aquellas personas que asesinan a una persona. Es decir, es más costoso expresar odio que asesinar a una persona, que también lo puedes hacer por odio. Es decir, es como muy extraño y eso, por supuesto, se ha empezado a aplicar. En varios casos se abre el proceso judicial, se le somete a la justicia, entre comillas, de alguna manera a un mecanismo de violencia institucional, y en los procesos quedan abiertos. Entonces, hay la posibilidad de las detenciones, hay casos en los que las personas durante el proceso de detención hasta que lo liberan o hasta que se conoce dónde está, las personas están desaparecidas. Entonces sí se puede utilizar también mecanismos de este tipo.
Y en el caso de los procesos electorales se aumenta mucho la violencia, especialmente entre los Mm. reporteros que hacen cobertura de calle, ¿no? Para hacernos una idea, cada 2 días en Venezuela tenemos un caso de violación a la libertad de expresión. Mm. Y eso que ahora en el último tiempo se ha reducido el número de casos. Clarísimo. Carlos, la verdad el escenario es dramático, ¿no? Digo, de 100 diarios a 2 diarios, ¿no? Me parece que ahí eso se resume buena parte de lo que ha pasado con el clima de medios en Venezuela. Gracias y bueno, fuerza para este trabajo tan difícil que les toca hacer allí. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto.